Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a esta lección de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Gracias por hacer de esta clase su escuela dominical, estamos aquí para aprender todos. Y el manual de Ven Sígueme nos dice que en esta semana debemos estudiar Apocalipsis de los capítulos 6 al capítulo 14. El título que nos trae es Han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora miren este panorama tan interesante que tenemos acá. Un dragón, una mujer en trabajos de parto, ángeles con trompetas. ¿Qué significan todas estas cosas? Estas y muchas otras cosas solo se pueden saber a través de la revelación divina. La revelación se da privadamente a aquellos que se han preparado mediante la obediencia y el sacrificio. Juan era un revelador. Él sabía por sí mismo que lo era. José Smith, nuestro profeta, describe las revelaciones de Juan de esta forma. Cuando Juan vio abrir las cortinas del cielo y en visión miró a través del oscuro panorama de las edades futuras y vio acontecimientos que habrían de suceder en cada época subsiguiente de tiempo hasta la escena final, pues mientras miraba las glorias del mundo eterno, veía también la compañía de innumerables ángeles y oía la voz de Dios. Juan se hallaba en el Espíritu, en el día del Señor, y el mundo no lo supo ni lo notó. Y es que cierto domingo, hace casi 2000 años, Juan el Amado recibió esa visión, una visión maravillosa concerniente al futuro. Por mandato del Salvador, el apóstol escribió en cierta medida la emoción de las revelaciones celestiales. Mediante él, ustedes y yo tendremos la oportunidad y el privilegio de gozar parte del impacto de esa visión que ya venimos estudiando también del capítulo 1 al 5 que estudiamos la semana pasada. Juan parece querer que nosotros como lectores experimentemos más plenamente, o mejor dicho, como si viviéramos con él, lo que él vivió aquel día en Patmos. Notemos, hermanos, que las frases que saturan su relato nos llegan a nosotros. Oí, vi, estaba en el Espíritu, contemplé, lloré, estuve en pie, caí a sus pies. Juan quiere que cada uno de nosotros vea lo que él vio, que oigamos lo que él oyó y que sintamos lo que él sintió. Él expresa su experiencia con una riqueza de detalles tal como para compartir el sorprendente esplendor del cielo, los gritos jubilosos de aleluya, el terror de los juicios, los triunfos del reino. ¿Pueden hacer lo que Juan pide? Oír, ver, entender. Pueden tomar la mano que se les ofrece y andar a través de las maravillosas escenas y el maravilloso panorama que Él nos pone enfrente y el cual nos invita como siendo nuestro propio guía. Podemos leer nosotros y al leer permitir que Él nos hable el corazón. Juan miró adentrándose mucho en el futuro, al ver en visión aquellos acontecimientos, pero ahora para nosotros esos acontecimientos son el presente, son nuestro día actual, ocurren ahora. Podrían suceder en este mismo día de reposo, en esta misma semana. Y de hecho, si podemos sentir en algún grado, así sea pequeño, lo que sintió Juan y ver en el presente lo que Juan vio en el pasado por medio de la revelación y oír lo que Juan oyó, entonces tal vez podamos enfrentar con calma, con tranquilidad, el ahora, que es este día, y el ahora que ha de ser pronto. Si me permiten, antes de continuar, piensen en esta frase que nos brindó un apóstol del Señor sobre todos estos asuntos, el presidente Boyka Packer, a quien amo tanto y me ha enseñado tanto. Aunque el lenguaje de las escrituras al principio les resulte extraño, sigan leyendo. No tardarán en reconocer la belleza y el poder que hay en esas páginas. Con esa aclaración apostólica, tomemos las palabras del manual de Ben Sígueme y comprendamos de una manera muy sencilla, como siempre les he pedido, el libro de revelaciones. Imaginemos a una mujer con dolores de parto y sufriendo por dar a luz. Yo he tenido que vivir esa experiencia en mi vida cuando Martica ha dado a luz a nuestros 2 hijos. Ahora imaginen un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, rondando a esta mujer, listo para devorar a su hijo en cuanto nazca. Para entender estos versículos de la revelación de Juan, recordemos que esos símbolos representan a la iglesia de Dios y al reino de Dios y al peligro que afrontarán. Para los santos de los últimos días, eso es fácil de entender, pero hubo santos que sufrieron intensas persecuciones en los tiempos de Juan.
La victoria sobre el mal no debe haber parecido probable. Para ellos era algo difícil. Eran tan poquitos y el mal los acechaba. Esa victoria de esa revelación también nos puede resultar difícil de prever en una época como la nuestra, cuando el adversario está en guerra contra los santos y tiene tanta autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Pero al final, la revelación de Juan nos demuestra, nos da esperanza, una esperanza gloriosa de que el bien triunfará sobre el mal. Babilonia caerá y los santos saldrán de la gran tribulación con túnicas blancas, no porque sus túnicas jamás se hubieran manchado, sino porque habrán lavado sus ropas y las habrán blanqueado en la sangre del Cordero. Ahora, con esta introducción de lo que vamos a ver en estos capítulos, mis amados hermanos y hermanas, me gustaría que fuéramos resolviendo algunas preguntas durante esta clase de escuela dominical. La primera es, ¿por qué Juan profetizó sobre acontecimientos de nuestra época? ¿Por qué? O sea, él tal vez pensaba que eran para su tiempo, o por qué lo hizo para nosotros y cómo eso se aplica a cada uno de nosotros. En estos capítulos, Juan nos habla acerca de un libro que tenía 7 sellos. Quizás alguno de ustedes se pregunte qué significa esto, tal como muchas otras personas, entre ellas el profeta José Smith. El Señor reveló a José que ese libro y sus sellos representan la historia de la duración temporal de la tierra y que cada sello representa 1000 años. Qué interesante y tan sencillo, ¿no? ¿Qué representa cada sello? 1000 años. En Doctrina y Convenios, en la sección 77, en el versículo 6, se nos pregunta, le pregunta de hecho José Smith al Señor, ¿qué hemos de entender por el libro que Juan vio sellado por fuera con 7 sellos? La respuesta es sencilla, que contiene la voluntad, los misterios y las obras reveladas de Dios, las cosas ocultas de su economía concernientes a esta tierra durante los 7000 años de su permanencia, o sea, su duración temporal. Sigue otra pregunta. ¿Qué hemos de entender por los 7 sellos con que estaba sellado? Miren la respuesta tan hermosa que el Señor da al profeta. Que el primer sello contiene las cosas de los primeros 1000 años, el segundo, las de los siguientes 1000 años, y así hasta el séptimo. Entonces, aquí aclaramos aún más los asuntos del libro y de los sellos con estas palabras que estoy extrayendo del libro del buen hermano Whitney. Pensamientos del sábado por la mañana. Y él nos dice algo muy hermoso aquí. El libro de Juan vio representada la historia verdadera del mundo, lo que el ojo de Dios ha visto, lo que el ángel que lleva la historia ha escrito. Y los 7000 años correspondientes a los 7 sellos del volumen del Apocalipsis son como 7 grandes días durante los cuales la Madre Tierra cumplirá su misión mortal, trabajando 6 días y descansando como nosotros lo hacemos el séptimo, su periodo de santificación. Estos 7 días no incluyen el periodo de la creación de nuestro planeta y su preparación como morada para el hombre. Se limitan a la existencia temporal de la Tierra. Esto es al tiempo considerado parte de la eternidad. De acuerdo a la cronología recibida, la cual se admite que es imperfecta, pero tiene cierto grado de veracidad, 4000 años o 4 de los grandes 7 días dados a este planeta como el periodo de su existencia temporal habían pasado antes de la crucifixión de Cristo, mientras que casi 2000 años han pasado desde entonces. Consecuentemente, la larga semana de la Tierra está llegando a su final y estamos en la actualidad en la víspera del sábado del tiempo o el final del 6º día de la historia humana. ¿No es un momento para pensar, una estación para meditar? La mañana se desplegará sobre el milenio, los 1000 años de paz, el día de reposo del mundo. Ahora los invito a que estudiemos algunos acontecimientos que se mencionan en estos capítulos después de que hemos comprendido esto de los sellos y de estos 7000 años, llamémoslo así, de historia o de vida terrenal o temporal de la tierra. El capítulo 7 de Apocalipsis nos habla mucho sobre el recogimiento de Israel. ¿Cómo ángeles abrirán la tierra a la predicación del Evangelio? ¿Cuándo sucederán estas cosas? Bueno, en Doctrina y Convenios, en la sección 77, también en el versículo 10 se hace esta pregunta. ¿En qué tiempo se cumplirán las cosas de las que se habla en este capítulo?
La respuesta, otra vez sencilla, como todas las respuestas del libro de Apocalipsis. Se cumplirán en el sexto milenio, o sea, cuando sea abierto el sexto sello. Ahora revisemos un poco los capítulos 8, 9 y 11 de Apocalipsis. El capítulo 8 nos habla cómo Juan el Revelador ve a 7 ángeles que están de pie frente a Dios y se les entregan 7 trompetas. Los 7 ángeles con las 7 trompetas se preparan para tocar. ¿Qué significa esto? Vamos a la revelación moderna, Doctrina y Convenios 77, y ahí se nos aclara en el versículo 12. Se hace esa pregunta. ¿Qué hemos de entender por el son de trompetas que se menciona en el capítulo 8 de Apocalipsis? Respuesta sencilla nuevamente, que así como Dios hizo el mundo en 6 días, y en el séptimo día acabó su obra y la santificó, y también formó al hombre del polvo de la tierra, de igual manera, al principiar el séptimo milenio, el Señor Dios santificará la tierra, consumará la salvación del hombre y juzgará y redimirá todas las cosas, salvo lo que no haya puesto en su poder, cuando Él haya sellado todo hasta el fin de todas las cosas. Y el son de las trompetas de los 7 ángeles es la preparación y terminación de su obra al comenzar el séptimo milenio, la preparación de la vía antes de la hora de su venida. El capítulo 9 de Apocalipsis comienza con la quinta trompeta sonando y un ángel que recibe la llave del pozo sin fondo. Lo abren y sale humo y langostas que tienen poder para dañar a los hombres durante 5 meses, pero no para matarlos. Luego suena la sexta trompeta. Es importante que nosotros recordemos siempre que en el libro de Apocalipsis las trompetas generalmente anuncian juicios y catástrofes que caen sobre la tierra como castigos divinos. Ahí ya tenemos ese simbolismo. Entonces, sobre estos acontecimientos, la revelación de Doctrina y Convenios 77 nos dice, con la pregunta, ¿cuándo se cumplirán las cosas que están escritas en el capítulo 9 de Apocalipsis? Así que cuando leemos todo el capítulo 9, podemos encontrar la respuesta aquí. La respuesta es la siguiente. Se cumplirán después de que sea abierto el séptimo sello, antes de la venida de Cristo. El capítulo 11 de Apocalipsis nos habla de los testigos especiales que visitarán Israel, un tema que se da para mucha especulación y a veces una especulación irresponsable aún de miembros de la iglesia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Miren lo interesante y lo sencillo que nos dice Doctrina y Convenios 77. En el versículo 15 se hace la pregunta, esa pregunta que nos estamos haciendo ahora nosotros. ¿Qué se da a entender por los 2 testigos en el capítulo 11 del Apocalipsis? La respuesta, sencilla. Son 2 profetas que serán levantados a la nación judía en los posteros días, en la época de la restauración, para profetizar a los judíos, después de que éstos se hayan congregado y hayan edificado la ciudad de Jerusalén en la tierra de sus padres. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, ver estos acontecimientos revelados a Juan y aclararlos a la luz de las palabras del profeta José Smith, entonces nos dan o nos permiten saber con certeza que será dado en nuestra época. Esto no debería tanto preocuparnos, de acuerdo a las palabras de él en el libro de Mormón. Estos eventos tendrán 2 características y que creo que una es muy esperanzadora para nosotros y otra nos debiera, entre comillas, preocupar si no estamos acorde con el Señor. En el capítulo 25 de Tercer Nefi, el versículo 5 nos dice lo siguiente. He aquí, yo os enviaré a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible del Señor. Entonces aquí encontramos 2 cosas, grande y terrible. Creo que Juan recibe estas visiones para ayudarnos a nosotros a prepararnos, para que nosotros estemos listos y para nosotros sea un día grande, ya que definitivamente para los que no obedezcan a Dios será un día terrible. Es muy claro, es muy sencillo. Me encantan la claridad de las escrituras. Todo esto que vemos en los capítulos, los sellos, los ángeles, las trompetas, son para prepararnos para la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y esa venida debería ser gloriosa para nosotros como gloriosa para Él. Pero Él nos ha dado un manual de instrucciones, las escrituras, y lo actualiza permanentemente. Bueno, cada 6 meses o cada vez que los profetas hablan, va actualizando ese manual para que nosotros estemos preparados, para que ese día
no sea terrible para nosotros. Entonces, mis amados hermanos, aquí llamo nuevamente al mucho cuidado, a tener mucho tacto a la hora de hablar de estas cosas. Podemos especular, podemos decir, podemos imaginarnos cosas. He oído cosas terribles, aún dentro de la iglesia, y cosas de la imaginación. No dejemos las cosas de Dios a la vana imaginación o a los escritos de los hombres. Remitámonos a lo que han dicho las escrituras, los profetas, y estemos tranquilos, no traspasemos lo señalado. Hay cosas que todavía no se han revelado. Bien, el Señor sabe por qué razón no las ha revelado, por qué no nos las ha dicho. Estemos tranquilos con lo que tenemos. ¿Cuánto sabemos por lo menos del dragón? ¿Cuánto sabemos de las trompetas? ¿Cuánto sabemos de los ángeles? ¿Sabemos exactamente quiénes serán estos dos testigos que serán levantados? Seguramente no sabemos todo sobre eso, pero miren esta comparación tan interesante. No sabemos todo sobre la fe, no sabemos todo sobre el arrepentimiento, los dos primeros principios del Evangelio. ¿Estaremos preparados entonces para recibir otras cosas grandes? ¿Otras cosas que no podamos entender? Recuerden que el Señor condenó a los judíos por pedir lo que no entendían y desechar la claridad de sus palabras. Ahora, nosotros nos podemos concentrar en esto, que es la fe, que es el arrepentimiento. ¿Cómo puedo hacer y renovar mi convenio del bautismo y el recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo perseverar hasta el fin? Ahí está la doctrina de Cristo. Y esa doctrina es la que Él quiere que yo sepa. Y con esa doctrina y con las cosas que ha dado en la revelación acerca del final de los tiempos, yo puedo estar tranquilo si obedezco y vivo cerca de la senda de los convenios. ¿Por qué? Porque eso hará que ese día sea un día grande para mí y no terrible como puede ser para los inicuos. Otro asunto que también hablan los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis es sobre una guerra. Y esa guerra inquieta mucho, siempre porque el saber de una guerra o que una guerra se avecina, pues es bastante alarmante. A esa guerra se le conoce como la guerra de los cielos. Y la pregunta que nos planteamos ahora es, ¿cómo será? No sabemos mucho acerca de esa gran batalla en el cielo, pero tenemos una breve y vívida descripción de ella en Apocalipsis. En el capítulo 12, en los versículos 7 al 11, se nos dice lo siguiente. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni fue hallado más su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, quien engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí me encanta algo, hermanos, antes de continuar con el siguiente versículo, este título que se le da a Satanás, el acusador de los hermanos. Él nunca protegerá a nadie que haga el mal, al contrario, en su momento lo expondrá, porque ese es su papel, exponer, acusar a las personas. El versículo continúa diciendo, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas, ni aún hasta sufrir la muerte. Esa misma batalla, mis hermanos, que comenzó en los cielos hace miles de años, continúa hoy día en la tierra, pues Satanás persiste en hacer la guerra contra quienes tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 12, en el versículo 17, nos dice algo interesante. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a aclarar aquí entonces los símbolos y las figuras. Podríamos decir entonces, dragón, vamos a colocarlo aquí en la pizarra. Dragón es igual a Satanás o al diablo. Mujer es igual a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. La descendencia de ella, ¿qué significa? Somos nosotros, los miembros. Con esto nos queda muy claro lo que Pablo escribió a los santos en Efeso
y también a nosotros. ¿Recuerdan cuando él dijo por allá en el capítulo 6, hablando de la guerra que tenemos? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora estoy recordando con estos versículos el hermoso himno de Sión que cantamos de vez en cuando en nuestras reuniones. ¿Quién sigue al Señor? De hecho, en su primera estrofa, el himno, de manera muy musical y hermosa, hace varias preguntas. ¿Quién sigue al Señor? Toma tu decisión. Clamamos sin temor. ¿Quién sigue al Señor? La guerra es real, con príncipe del mal, que lucha con afán. ¿Quién sigue al Señor? ¿Quién sigue al Señor? Toma tu decisión. Clamamos sin temor. ¿Quién sigue al Señor? Ruego que nosotros podamos estar contados entre esos valientes que siguen al Señor y que nosotros seamos de esos que Juan escribió también en ese capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 11, diciendo de nosotros, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas ni aún hasta sufrir la muerte. Entonces detengámonos un momento aquí y recordemos esto. En este capítulo de Apocalipsis estamos hablando de una guerra en los cielos que sucedió desde antes de la fundación de este mundo. En esa guerra, Satanás expuso su propuesta en contra del plan de Dios. Y como su propuesta no fue aceptada y prevaleció y todos decidimos apoyar el plan de Dios, entonces él se rebeló y la tercera parte de las huestes celestiales se unieron a él en esa protesta, podríamos decirlo. Entonces fueron arrojados de los cielos. Él continúa esa lucha en la tierra contra los santos de Dios y contra la iglesia. Y ahí están los símbolos, tal cual lo demuestra. El dragón, que representa al diablo, a Satanás, en su lucha, la mujer que representa a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y su descendencia, que somos todos nosotros. Esa lucha se está llevando a cabo hoy día en la tierra y por eso Pablo nos hablaba de estas cosas. Ahora miremos también cómo otro profeta de la antigüedad presenció o vio en visión estas cosas y nos advierte de cómo podemos superar estos momentos tan críticos que vendrán para todos nosotros y para toda la humanidad. Eso lo encontramos en primer Nefi, en el libro de Mormón. El capítulo 14, el versículo 12 nos dice, y sucedió que vi la iglesia del Cordero, y sus números eran pocos, lo que sucede hoy día con la iglesia, a causa de la iniquidad y las abominaciones de la ramera que se asentaba sobre las muchas aguas. No obstante, vi que la iglesia del Cordero, que eran los santos de Dios, o sea, todos nosotros, hermanos, se extendía también sobre toda la superficie de la tierra. Y eso está pasando porque nosotros todos proclamamos el evangelio por toda la tierra. Y sus dominios sobre la faz de la tierra eran pequeños barrios y ramas, a causa de la maldad de la gran ramera a quien yo vi. Y ocurrió que vi que la gran madre de las abominaciones reunió multitudes sobre toda la superficie de la tierra, entre todas las naciones de los gentiles, para combatir contra el Cordero de Dios. Y aconteció, continúa el versículo 14, que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Nefi nos está describiendo a nosotros, hermanos. El poder de Dios estaba sobre nosotros, estará sobre nosotros en gran gloria. Nosotros podremos combatir, aunque nuestros números sean pequeños y estemos esparcidos en todo el mundo, podremos combatir a ese adversario que se apresta para destruir a la iglesia de Jesucristo. Ahora en este momento podemos llegar a dar nuestro testimonio. Sabemos que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia verdadera. Si me lo permiten, mis hermanos, quiero compartir mi testimonio hoy, que como lo he dicho en otras clases y en otros momentos, es independiente de toda criatura en esta tierra. Yo sé que Jesucristo vive, que esta realmente es su iglesia, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días.
Y testifico de eso, de todo corazón, delante de todos ustedes, con todo mi amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, después de compartirles mi testimonio con mucho respeto, me gustaría que ustedes compartieran el suyo sobre esta obra conmigo y puedan dejarlo aquí abajo en los comentarios. Recuerden que esta es una clase, así que todos podemos compartir lo que sentimos, nuestros sentimientos. Compártanlo aquí. Me gustaría mucho leer esos testimonios, pero sé además que muchos de ustedes que ven esta clase también van a leer todos los testimonios que van a encontrar ahí. Y podremos hacer de esta clase una gran clase mundial llena de testimonios. Ese testimonio es el que nos fortalece y nos permite seguir adelante. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas. Ahora encontramos otro caso, otra pregunta. ¿Otro ángel? En Apocalipsis 14, en el versículo 6, nos dice lo siguiente: y vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Un cumplimiento de la profecía de estos versículos ocurrió justamente cuando Moroni se apareció a nuestro profeta José Smith y lo condujo a los registros que él tradujo y publicó con el nombre del Libro de Mormón. Este libro contiene el Evangelio eterno que nosotros tenemos el encargo de predicar a toda nación y a toda tribu y a toda lengua y a todo pueblo. La obra de llenar el mundo con el Evangelio de Cristo continúa y en cierta forma nosotros también somos ángeles al publicar las buenas nuevas de este Evangelio. Qué hermosa visión, ¿no? Nosotros somos ángeles al hablar del Evangelio, al predicar. Es como si saliéramos con una trompeta también para llamar al mundo y decirle: arrepiéntanse, vengan a Cristo. De hecho, el presidente Nelson nos llamó a este cometido. Veamos este pequeño video con las palabras del presidente Nelson, que seguramente nos van a conmover. La obra en estos últimos días es de enorme magnitud. Sus glorias son indescriptibles y su grandiosidad insuperable. A medida que la restauración continúa, sé que Dios seguirá revelando muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes a su reino aquí en la tierra. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas. ¿Qué más podríamos decir después de estas palabras del presidente Nelson? Nuestro profeta, el profeta del Señor, en este momento, el profeta que lleva el testimonio, digámoslo así, ese palito que llevan los corredores, los atletas en el estadio. Él lleva ese testimonio y espera que nosotros vayamos detrás de él también con un testimonio propio, permitiendo que ese testimonio inunde el mundo. ¿Podríamos hacer esas cosas? ¿Podríamos compartir nosotros este evangelio con otros? Yo digo que sí. De hecho, hoy lo estamos haciendo a través de estas redes sociales. ¿De qué otro modo piensan ustedes que el Señor inundaría el mundo con el evangelio? Yo creo que las redes sociales son una gran cosa. Por eso les invito a que compartan esta lección y todos los contenidos que ustedes crean que son buenos y que estén basados en la doctrina de Cristo, compártanlos con las personas que ustedes aman, con sus amigos, con sus vecinos, con las personas que están lejos de la iglesia en este momento para que puedan regresar. Esa es mi invitación, a que podamos hacer eso. Mis amados hermanos, no dudo en nada, ni en una pequeña parte de lo que el presidente Nelson nos ha invitado a hacer, de lo que él nos dice que va a suceder en estos últimos días. Tampoco dudo para nada de las revelaciones de Juan. Me imagino su soledad en esa isla de Patmos y pensando en él, en su pueblo, en su tiempo, pero también viendo como ven los profetas y los videntes lo que se les permite ver hacia el futuro, tal vez viéndonos a cada uno de nosotros en esta batalla fuerte contra el adversario, pero así viéndonos vencer por medio de la sangre de Cristo. Espero que esta lección nos haya servido a todos. La dejo con todo mi amor, con toda humildad para ustedes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Quiero recordarles, mis amados hermanos y hermanas, que esta clase es tomada del manual de Ven Sígueme y también de manuales de institutos y de otros libros aprobados de la iglesia. Los invito para que terminada esta clase puedan ver el Ven Sígueme con mi amada hija Liz. Sé que les va a gustar. Es un Ven Sígueme, como ella dice, más cortico, pero lleno de doctrina. También para que esta noche a las 7 de la noche nos acompañes en la charla dominical. Y mañana a las 7 de la noche, mañana lunes, nos acompañes como todos los lunes en la noche de hogar que comparto con mi familia para todos ustedes. Espero eso, mis amados hermanos, y espero que esta clase nos haya ayudado a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Feliz día de reposo, feliz semana para todos ustedes. Chao, chao. Espera, aún no te vayas. Si te gustó este contenido y esta clase de Ven Sígueme, te invito a que veas la clase de Ven Sígueme de la semana anterior. También para que nos puedas acompañar en la clase de institutos. Puedes tomar institutos con nosotros con esta clase de institutos del Libro de Mormón. También para que me acompañes en la noche de hogar. Todos los lunes en la noche puedes acompañarnos con tu familia en la noche de hogar. Y también para que todos los días, de martes a viernes, nos acompañes en el club de lectura. Toda esta programación es para ti y la hacemos con amor. Disfrútala y compártela.